Hola, buenos días. Soy Ignacio y dentro del seminario de problemas olímpicos online voy a hablaros de algunos tipos de problemas relacionados con la geometría plana, con típicos problemas de Olimpiadas, como son los problemas que tienen que ver con la geometría del triángulo y más concretamente, aunque no llegaremos en los primeros vídeos, a aplicaciones de los teoremas de Menelao y Ceva, de los que un poco más tarde os hablaré. Bien, vamos a demostrar un teorema clásico. Recordad que muchos de los problemas que se ponen en Olimpiadas utilizan para su resolución las mismas técnicas que se usan en la demostración de alguno de los teoremas clásicos. Como he dicho, empezamos con uno clásico, que es el teorema de la bisectriz. Para su demostración únicamente vamos a utilizar semejanzas de triángulos. ¿Qué dice el teorema de la bisectriz? Bueno, pues veamos. Si tenemos un triángulo cualquiera, aquí he pintado el triángulo A, B, C, y trazamos la bisectriz, cualquiera de las bisectrices, de los ángulos internos del ángulo A. La bisectriz del ángulo A cortará a la recta BC en un punto que denotamos por D. Bien, ¿qué dice, como digo, el teorema de la bisectriz? Pues lo que dice es que la proporción en la que el punto D corta al lado BC, es decir, la distancia de B a D dividido por la distancia de D a C, D dividido por DC, es exactamente la proporción que existe entre las distancias de las longitudes de los lados AB y AC. Es decir, esto es igual a AB partido por AC. Bien, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues para demostrar este teorema lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primer punto, hacemos una recta auxiliar. La recta auxiliar es la paralela al lado a la bisectriz AD que pasa por el punto C. Esta recta cortará la prolongación del lado AB en un punto que llamamos F. Bueno, pues fijémonos en algunas situaciones que se producen en este dibujo. Lo primero, es obvio que estos dos ángulos son iguales, puesto que la recta AD es la bisectriz del ángulo BAC. Si es la bisectriz, los dos ángulos necesariamente son iguales. Otra situación que se produce aquí. La recta AD y la recta CF son paralelas, y la recta AC es una transversal que las corta. Como consecuencia, el ángulo ACF y el ángulo DAC son iguales, puesto que son alternos internos en esta situación. Otra situación más. La recta FB es lo mismo que la recta AB, y como hemos construido, la recta AD y la recta CF son paralelos. Por lo tanto, por correspondientes entre paralelas, el ángulo, perdón, lo pinto en rojo, el ángulo AFC es exactamente igual que el ángulo BAD. Lo pinto en rojo. En esta situación, ¿qué tenemos? Pues que el ángulo en el triángulo ACF, el ángulo que determina el vértice C, es igual que el ángulo que determina el vértice F. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo isósceles. Y si el triángulo es isósceles, eso significa que tiene dos lados iguales. ¿Cuáles son en este caso? Obviamente, AF y AC. Recordemos esto. El lado AC es exactamente igual que el lado AF. Bien, continuemos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, otra recta auxiliar. Trazamos por el vértice A la paralela al lado BC. La pintamos en verde. Bueno, de esta manera, ¿qué es lo que tenemos? Pues si nos fijamos, aquí hemos obtenido, primero, en la parte de arriba, voy a marcar a este punto con otra letra que llamaré E, obtengo un paralelogramo. A, E, C y F es un paralelogramo. Si es un paralelogramo, como consecuencia, ¿qué es lo que obtenemos? Que la distancia entre A y E es lo mismo que la distancia entre D y C. Anotémoslo. A, E es lo mismo que D, C. Y además, lo que obtenemos es otra cuestión. El triángulo AFE es obviamente semejante al triángulo BAD. ¿Por qué razón? Cuestiones de paralelismo. Este ángulo es el mismo que este, la recta BC es paralela a la recta AE, como consecuencia este ángulo es igual a este y por lo tanto el tercer ángulo tiene que ser igual. Si dos triángulos son semejantes,
Pues entonces recordemos que existe proporcionalidad entre sus lados. ¿Qué obtenemos, por lo tanto, con esta proporcionalidad? Pues si nos fijamos es que BD dividido por el lado correspondiente, que es el lado AE, será igual a AB dividido por el lado correspondiente en el otro triángulo, que es AF. Pero démonos cuenta de lo siguiente. BD es BD, no la cambio, es lo que me interesa. Pero AE es lo mismo que CD, lo habíamos dejado anotado aquí. ADC. Veamos en la otra parte de la igualdad. AB es AB, que es lo que estaba buscando desde el principio. AB. Y sin embargo, AF, recordad que este triángulo era un triángulo isósceles y por lo tanto FA es lo mismo que AF, que lo habíamos dejado anotado aquí. Y esto es exactamente lo que queríamos demostrar desde el principio. Recordemos, siempre cualquier bisectriz interna a un triángulo, cuando corta el lado contrario, produce una proporción entre segmentos que es exactamente la misma proporción que existía entre los lados originales adyacentes al vértice A. Y con esto acabamos el primer vídeo.